Hola, ¿cómo están, amigas, amigos de Natura? Yo soy Carla Paniagua. Soy coordinadora de estudios de futuros y directora del posgrado en diseño del mañana en Centro de Diseño, Cine y Televisión. Y también soy Chief Design Officer en la firma de desarrollo tecnológico Punk. Y bueno, lo que he hecho más a lo largo de mi vida, tengo que decir, desde los 11 años, quizás desde un poco antes, es crear y contar historias. Es una de las cosas que más me gusta hacer y hasta la fecha considero que es lo que más hago. Cuento historias en formatos muy diferentes y buscando efectos muy diferentes. Entonces estoy aquí para compartirles un poco de eso, de mi historia, de cómo me convertí en una persona que cuenta historias. ¿De acuerdo? También voy a hablar con ustedes acerca de la curiosidad, porque creo que en mi formación como narradora tiene mucho que ver la curiosidad. Ahora van a ver por qué. Entonces, les comparto esta imagen. Esta es una imagen que asemeja al primer recuerdo que tengo. Esto es lo primero que recuerdo en mi memoria. O sea, tengo la referencia del pasto, la sensación, la textura del césped en casa de mis papás. Yo tenía poco más de 3 años, se me había perdido algo y estaba abriendo las raíces del césped para encontrar eso que se me había perdido. Esta soy yo, más o menos a esa edad, en mi primer auto, y vean cómo tengo esa cara absorta y con la boca abierta, que es así como expreso mi curiosidad. Y bueno, pues tengo que decir que hasta la fecha siempre estoy buscando algo que se me perdió. Como que eso que se me perdió no he terminado de encontrarlo. O lo encuentro y empiezo a buscar otra cosa que se me perdió. Así funciona la curiosidad. Al respecto de eso, quisiera preguntarles, ¿ustedes qué consideran que es la curiosidad? ¿Ustedes se consideran curiosas y curiosos? Comenten aquí abajo. ¿Se consideran muy curiosas? ¿Hacia dónde les ha llevado su curiosidad? ¿Qué han descubierto por ser curiosas y curiosos? Yo me considero curiosa de esas que se meten en problemas, pues, o sea, de repente aprendo muchísimo, jamás me he arrepentido, pero de repente me han sangrado los ojos de que he visto cosas que quizás no debí de haber visto. Pero, aunque soy curiosa, morbosa, pues mi curiosidad me lleva muy lejos, pues me dedico a hacer investigación. Entonces, de alguna manera, creo que logré que mi curiosidad se profesionalizara, que me diera de comer, la puse a trabajar. Entonces, me siento muy contenta por eso. Les ofrezco una disculpa porque mi celular no deja de sonar, entonces voy a apagarlo. Eso es lo que voy a hacer en este momento para que nos deje conversar en paz. Ya lo estoy apagando, listo. Bueno, entonces les sigo contando. Después de todo, ¿qué es la curiosidad? ¿Qué es? ¿En concreto qué es? Bueno, pues el periodista Ian Leslie en el libro, en este fabuloso libro que se llama Curious, más adelante voy a hacer referencia a este libro y les voy a enseñar la portada porque se los quiero recomendar. En ese libro, él explica muy bien que la curiosidad es un apetito por saber. Entonces implica el reconocimiento de una brecha, el reconocimiento de que algo te falta, ¿no? De que tienes una suerte de vacío que quieres llenar. Y ese vacío pues se vuelve una cosa muy, muy visceral, muy fuerte, que te lleva entonces a querer aprender. Esta noción de curiosidad como apetito no quiero que la olviden porque la vamos a recuperar más adelante. Entonces yo creo que o sea, no empecé siendo storyteller, pero sí empecé siendo muy, pero muy curiosa. En general yo creo que todos lo somos en principio, ¿no? O sea, la curiosidad es una facultad de la cual nos ha dotado la naturaleza, así como el lenguaje. Es una facultad natural, pero si no la ejercitas, se atrofia, ¿eh? Les tengo que decir, yo conozco cada vez más a gente que no es nada curiosa. A adultos. Y a niños también, a niños y a... Bueno, no sé si a niños, no convivo con tantos niños, pero a jóvenes sí, conozco a muchos jóvenes y adultos que lastimosamente son cero curiosos y eso me parece un problemón, porque la curiosidad es una facultad de supervivencia, ¿ok?
Bueno, les comparto esta imagen de los armarios con cositas. He dicho pues que no empecé siendo narradora, pero sí empecé siendo curiosa. Entonces cuando era una niña los armarios con cositas me encantaban. O sea, yo iba a casa de mis parientes y me encantaba inspeccionar sus armarios, tengo que decirlo. No, mal, mal, mal. O sea, mi mamá me decía, por favor, no te vayas a portar mal. Bueno, no lo decía así en ese tono. Mi mamá era una mujer muy severa, entonces decía, no, perdón, hasta quise estornudar de la emoción. Y pues yo nunca le hacía caso. Tan poderosa era mi curiosidad que a pesar de tener mucho temor de Dios y de la furia de mi madre, hacía yo estas travesuras e iba yo a inspeccionar los armarios porque quería conocer a la gente. O sea, yo entendía que había una conexión entre la persona y sus objetos. Entonces me empecé a dar cuenta de que podía conocer a las personas a través de sus objetos y eso lo encontraba encantador. No sabía que estaba haciendo arqueología de los objetos a mi más tierna edad y de manera totalmente empírica. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro, una de mis primas pues tenía una fabulosa colección de Archie que me devoré. No entendía la mitad de los conflictos que ocurrían. O sea, todo este rollo de Archie con el corazón dividido entre Betty y Verónica y no sé qué tanto, pues eran complicaciones con las que yo todavía no me había enfrentado, entonces no estaba en condiciones de entender. Otra de mis primas tenía una fabulosa colección de calcomanías que si las frotabas olían a lo que tenía la calcomanía, ¿no? A Fruit Loops, a sandía, a pasta de dientes, a taquito, a pizza, y me encantaba. Bueno, era una colección muy preciada para ella, entonces la tenía muy bien guardada y no dejaba que nadie la tocara, pero por supuesto yo era buenísima para llegar, y aunque estaba súper prohibido, atravesaba todos los obstáculos, el río de pirañas y el puente levadizo, y de todos modos alcanzaba las calcomanías y las frotaba y las olía, y me gustaba inspeccionar esos objetos secretos, ¿no? Una de mis tías tenía una colección enorme de revistas, tenía Vanidades, Cosmopolitan, TV y novelas, y yo me zampaba, bueno, todo, ¿no? Los chismes de la farándula, los horóscopos, los consejos, los tips de belleza, los tips para el amor, los anuncios personales, hacía los tests, y pues no entendía la mitad, pero me divertía, eso satisfacía mi curiosidad. Eso me hacía ensoñar con cómo viviría mi juventud cuando creciera. Y bueno, así fue sucediendo, así seguí inspeccionando y tuve la fortuna de que mi mamá, que en ese entonces trabajaba en el Fondo de Cultura Económica, tomase la decisión de hacer un arreglo con el bibliotecario de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, que en ese entonces estaba en Avenida Universidad, en los 80. Mi mamá hizo un arreglo con Arturo, el bibliotecario, y entonces yo después de la escuela me quedaba unas horas en la biblioteca al cuidado de esta persona, que tengo que decir que tuvo un rol decisivo en mi vida y que pues fue muy importante, ¿no? Fue muy, muy importante. Y fue muy generoso y muy bondadoso conmigo. Le estoy muy agradecida hasta la fecha. El acervo de la biblioteca era cerrado, es decir, estaba detrás de un estante y los usuarios tenían que llegar, consultar el catálogo y pedir el libro que querían. Y pues yo estaba del otro lado de la vitrina, entonces todos los libros estaban a mi disposición. Arturo lo que hizo fue en la sección infantil ponerme un escritorio y una máquina de escribir. Claro que yo no sabía escribir, pero me puso como una oficina, me dijo, ahí puedes hacer tu tarea. Todos estos libros de la sección infantil son para ti. Tú los puedes consultar cuantas veces quieras. Los de el resto del acervo pues son para adultos, los puedes consultar, pero primero pregúntame para que yo cheque qué es lo que estás leyendo. Pero en general siempre fue muy flexible conmigo y me prestó todos los libros que yo quise leer. Y leí, bueno, libros de los más diversos, tengo que decir, o sea, psicología, literatura, poesía, economía, pues había cosas que no entendía, ¿no? No soy una genio. Pero
digamos, lo que logré entender y me sirvió, satisfizo mi curiosidad y hubo otras cosas que no entendí en su momento y que conforme crecí las fui descifrando. Algo muy importante ocurrió en esa época, que es que empecé a escribir historias, porque, como he dicho, pues Arturo me prestó una máquina de escribir Olivetti, entonces yo con 2 deditos, ¿no? Iba ahí escribiendo y pues tenía cerca de 9 años cuando escribí mi primer poema. Y después tengo que decir que no es un género que seguí explotando muchísimo, no soy muy buena con la poesía, pero sí encontré toda una beta muy interesante con los cuentos, más concretamente con la minificción, con el cuento brevísimo, y pues ahí empecé a escribir. Tan es así que, déjenme hacer esto para acá, lo dejé súper lejos, dejé mis evidencias súper lejos de mí. Tan es así que aquí les tengo un papiro egipcio. Cuando crecí un poquito más, a los 11 años, de verdad, este es un objeto de la antigüedad, vean, se está deshaciendo mi pobre papiro, pero este es un cuento que publiqué a los 11 años en la jornada para niños. No es el primer cuento que escribí, pero sí fue el primer cuento que publiqué. Y pues empecé a escribir a instancias de Arturo, ¿no? Que me decía, escribe historias, si lo que lees te interesa, escribe historias. Porque yo le decía, es que me imagino cosas y pienso en estas cosas y me pregunto estas cosas. Y él me hacía practicar mucho la lectura de comprensión. Y entonces leíamos Oscar Wilde y me decía, bueno, ¿y tú qué piensas de esto y de este dilema y de este otro? Y entonces yo escribía acerca de esas cosas que pensaba. Y pues empecé a escribir historias, así fue. Y cuando esto sucedió, mi vida cambió, porque me di cuenta de que esas historias se podían cristalizar y que cuando cristalizaba la historia, cambiaba mi vida, pero también podía cambiar la vida de alguien más. No sabía, no entendía en qué sentido podía cambiar la vida de alguien más. O sea, yo no pretendo, no sé, salvar a la persona o... no pienso el cambio en esos términos, pues. Creo que cuando lees una historia que te conmueve, que te toca, que te llega, de alguna manera ese toque, ese dardo que llega a tu corazón, a tu alma, te cambia. No sé en qué sentido, pero te cambia. Y eso me pareció muy emocionante. Y la posibilidad de tocar a personas a las que no conozco, en ese tiempo además sin internet y sin redes sociales, pues era todavía más enigmático quién estaba del otro lado, ¿no? Era muy difícil pensar en quién te iba a leer, aunque pues yo tenía lectores muy específicos en mi mente, lectores imaginarios, pues toda esta idea de que lo que escribiera iba a ser leído quizás por alguien más y que a ese alguien más le podía gustar o no mi trabajo, pues eso me pareció muy emocionante y por allí me seguí. Por allí me seguí como chivo sin mecate. Seguí escribiendo con el tiempo. Mi mamá me mandó un curso de mecanografía, entonces empecé a escribir mucho mejor. Ya estando más grande, me regaló una máquina eléctrica para mis trabajos escolares. Y entonces eso también lo usaba, ese instrumento también lo usaba para escribir historias, ¿no? Muchas historias. Llegué a escribir, no sé, más de 500 cuentos. No quiero decir que eran buenos cuentos, pero escribir muchas historias me dio oficio, eso sí. O sea, a la fecha ya perdí la cuenta de cuántas historias he escrito. Ya perdí la cuenta. O sea, miles, porque llevo en esto. O sea, mi primera publicación fue a los 11 años y ahora tengo 45. Entonces, figúrense que saquen cuentas cuántos años son de publicación ininterrumpida de cosas, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues que entré a la universidad, crecí. Cuando crecí, pues estuve en la biblioteca del Fondo de Cultura un tiempo. Después mi mamá se cambió de trabajo, entonces nos mudamos, nos tuvimos que mudar de la isla de los libros, pero pues yo ya había sido transformada de alguna manera y ya sabía por dónde tenía que ir, entonces por allí me seguí escribiendo cuentos y seguí buscando la manera de publicarlos, ¿no? Como fuera. Entonces cuando estaba en la escuela
tenía de ese sí no tengo muchas que compartirles, me parece que no rescatamos ningún ejemplar, pero junto con una muy querida amiga hicimos una especie de pasquín, así como una revistita hecha con fotocopias, y ahí también entonces inicié mi carrera como editora, ¿no? Porque no solamente escribía cosas, sino que invitaba a otras personas a escribir y a publicar sus cosas, sus dibujos, sus viñetas, sus comentarios, sus reseñas de discos, en fin. Entonces creo que mi carrera como storyteller está profundamente relacionada, como he dicho, con la curiosidad, pero por otra parte está relacionada con mi trabajo como editora, al cual volveré más adelante. Total, pues después de mi historia en la biblioteca, como he dicho, crecí, seguí escribiendo y llegué a la universidad. Y ahí me tienen en esta foto en la universidad con mis compañeros del curso de cine, yo con una cara que de verdad no me creo para nada de que no mató ni una mosca. No se dejen llevar por esa carita de inocencia. Y pues ahí seguí escribiendo mucho porque creo que no la tengo por aquí, creo que se las voy a quedar a deber, pero igual es una revista hecha con fotocopias que se llamaba, porque ya no existe lamentablemente esta revista, El Comunal. Entonces empecé a escribir en El Comunal, que era una revistita hecha con fotocopias donde se abordaban distintos temas, y yo fui y me propuse como voluntaria para ser periodista, para hacer notas, porque estaba estudiando comunicación y quería practicar, y ahí empecé a publicar. Y después, recién terminé la carrera, entré a trabajar como ayudante de investigación en la UAM, Xochimilco, donde estudié la licenciatura en comunicación, y allí uno de mis colegas, que era editor de otra pequeña revista, que ya estaba un poquito mejor, que se llamaba Subsuelo, Atrapados en un Metasueño, una muy chula revista que en su tiempo ganó la beca Edmundo Valadez, me invitó a publicar una columna que se llamaba Paredes de Agua. Entonces, pues la verdad es que me siento muy, muy honrada de que me haya invitado, porque pues podía escribir de lo que quisiera y tenía escasos 23 años, ¿no? Por esa época entré a la maestría en el CIESAS, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, mi otra alma mater, que pues me dio la oportunidad de estudiar y que me pagaran por estudiar. Eso fue una maravilla. Y además ahí descubrí que había otros curiosos como yo, que observaban el comportamiento de la gente para descifrar sus significados. Esos curiosos se llaman antropólogos, y allí encontré mi lugar, me acomodé, dije, ay, yo de aquí soy. O sea, tomé la decisión de estudiar antropología de manera casi intuitiva, porque quería mejorar mis bases metodológicas, cosa que efectivamente pasó, pero además descubrí que en términos vocacionales mi curiosidad había encontrado un cauce profesional tremendo. Entonces me sentí muy acogida. Ya para ese momento yo ya había perfeccionado la secuencia de curiosear y cristalizar. Tengo que decir que además en el CIESAS me autonombré jefa de grupo y organizaba yo el periódico mural con los estudiantes para hacer que publicaran cosas y tal. Entonces, ven, hay una conexión entre la curiosidad, bueno, al menos en mi caso hay una conexión entre curiosear, contar historias y editar, es decir, acompañar a otros en su práctica de creación y comunicación de historias. Esto es importante por lo que les voy a mostrar a continuación en esta diapositiva. Desde hace casi 6 años soy coeditora en jefe de una revista científica. Bueno, antes de eso fui asistente editorial de una revista, de una revista especializada en minificción que se llama El Cuento en Red, dirigida por Lauro Zavala. Y después, bueno, ahí aprendí mucho sobre buenas prácticas editoriales, eso fue muy formativo para mí.
Y después, con los años, pues tomé otros trabajos como editora freelance hasta que finalmente en Centro, donde actualmente colaboro, tomé desde hace ya varios años la responsabilidad, porque es una tremenda responsabilidad, de llevar adelante la revista Economía Creativa, que es una revista científica especializada en industrias creativas, prospectiva y diseño social. Y pues ahí acompaño a otros autores en el proceso de publicar, de diseñar y contar sus propias historias. Lo que pasa es que pues son historias con aspiraciones científicas, ¿no? Con propósitos científicos. Y pues ahí nuestro trabajo es ayudarles para que esas historias se cuenten. En la siguiente diapositiva verán que estos ejercicios de curiosear con los objetos de los demás los sigo haciendo, pero quédense tranquilos porque si me invitan a su casa no voy a inspeccionar su ropero. Esa es una mala maña que ya se me quitó desde hace algunos años porque ahora canalizo mi curiosidad de una manera más saludable y porque no me gusta meterme en problemas con la gente. Entonces en estas imágenes que les comparto van a ver un pequeño museo comunitario que crearon mis estudiantes de la maestría en negocios e innovación en Centro. Esto ya lo hicimos estando en confinamiento durante esta pandemia. Hicimos este ejercicio de armar una suerte de museo comunitario digital y cada uno de los participantes del seminario, que es un seminario de investigación centrada en las personas, cada uno de los miembros compartió una pieza, ¿no? Una pieza de su posesión y fue un ejercicio fantástico porque al final de cuentas los objetos hablan de las personas y porque además yo puedo satisfacer mi curiosidad y contar historias. Bueno, si a ustedes les interesa todo esto que les he dicho, les sugiero explorar estos dos libros que les voy a recomendar. Por un lado es El triunfo de la información de César Hidalgo. César Hidalgo trabajó muchos años en el MIT y ahora me parece que está trabajando como investigador en la Universidad de Toulouse y recientemente tuvo un proyecto. Él es especialista en data y en visualización de datos y es analista del fenómeno de la información. Recientemente tuvo un proyecto en México con el INEGI justamente relacionado con desarrollo de bancos de datos. Y bueno, El triunfo de la información es una reflexión fabulosa acerca justamente de cómo funciona la información y funciona de manera generativa. Y César aborda el tema de la cristalización de la creatividad. Entonces les recomiendo mucho este libro por todo su contenido, pero en particular por este asunto de cristalizar esto que uno ha ideado, que uno ha curioseado, que estas preguntas que nos persiguen, que nos atormentan, hay que cristalizarlas. ¿A qué me refiero? Hay que convertirlas en cosas, en cuentos, en poemas, en pinturas, en canciones, en piezas coreográficas, en bienes creativos. Los vendas o no necesariamente son para vender. O sea, puedes cristalizar una obra que le regales a alguien, que te regales a ti. Pero yo te diría, esa curiosidad, conviértela en cosas, dale un propósito, materialízala, porque esa materialización es formativa, te hace crecer como ser humano, te conecta con los demás, pero si además, si esa creación la pones en una cadena de valor y la puedes monetizar, pues tanto mejor, porque ese es el motor, uno de los motores del Producto Interno Bruto, ¿sabían? O sea, los productos de la creatividad aportan un porcentaje importante al PIB. Así que no lo digo necesariamente porque tengan que monetizarlo, pero es una vía que esos productos pueden tomar, ¿no? Los productos que se originaron en una inquietud, en un apetito. El otro libro que les recomiendo es este de Curious, de Ian Leslie, que mencioné hace un momento, que dice arribita como subtítulo: el deseo de saber y por qué tu futuro depende de él o de este. Y pues sí, Ian Leslie argumenta en este libro que les recomiendo mucho y del cual tanto César Hidalgo como Ian Leslie
han hablado de sus respectivas obras en YouTube, entonces pues pueden encontrar sus libros en venta en internet o en las librerías comunes y corrientes, porque bueno, el libro de Curious, ese lo compré en Amazon, no sé si lo vendan en México, pero el libro de César Hidalgo, El triunfo de la información, sí lo he visto en librerías como Gandhi, El Sótano, etcétera. O sea, son fáciles de conseguir. Pero si no, pueden también en YouTube buscarlos. Los dos dan muchas conferencias acerca de su trabajo, entonces ahí pueden conocer sus respectivas argumentaciones. Ian Leslie dice que hay dos tipos de curiosidad: la curiosidad diversiva y la curiosidad epistémica. Quiero que sepan que no hay curiosidad mala. O sea, la gente dice, hay curiosidad de la mala, o ay, la curiosidad mató al gato. ¿Y saben yo qué digo? Pues yo no soy un gato. Y si tú estás viendo esto, probablemente tú tampoco eres un gato. Buena noticia. Entonces puedes ser curiosa o curioso. Que se preocupen los gatos. Y bueno, pues la curiosidad diversiva es la curiosidad que te hace scrollear o andar así como mariposa viendo por aquí y por allá sin un propósito definido. Y la curiosidad epistémica es la que genera bases de datos y crea conocimiento. ¿Cuál es más fácil de practicar? La diversiva, naturalmente. Pero ¿cuál es la que provoca cambios importantes? La epistémica. Entonces, pues hay veces que yo empiezo exploraciones diversivas, pero siempre procuro cristalizar para transformar esa curiosidad en conocimiento. Entonces, si estoy curioseando algo en TikTok o algo en la calle o algo en internet, pues tomo notas, guardo información para después crear una historia con eso. Bueno, les recomiendo mucho estos dos libros. Y la siguiente pregunta sería, porque a lo mejor te lo estás preguntando, ¿cómo alimentamos la curiosidad? ¿Tú cómo alimentas tu curiosidad? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. ¿Tú cómo alimentas tu curiosidad? ¿Te consideras una persona que le da de comer a su curiosidad? ¿La fomentas? Fíjense que la curiosidad es como un tamagotchi. ¿Se acuerdan de los tamagotchis? Estos juguetitos japoneses que si no les das de comer se mueren. Así exactamente es la curiosidad. Si no le das de comer, se muere. O si le das de comer comida chatarra, se empacha. También. Se empacha. ¿Esto qué quiere decir? Es un apetito, como les dije. Si tú te llenas de papitas y chicharrones y comida chatarra, te llenas un momento, pues, no te alimentas, te sientes muy lleno, pero entonces, ¿qué pasa? Ya no tienes apetito, pierdes el deseo de saber. Y voy a ser brutalmente honesta con ustedes. Yo cada vez veo más seguido en las aulas y en las empresas, porque doy formación para empresas en storytelling, diseño de futuros, innovación, creatividad, y cada vez con más frecuencia veo que la gente no es curiosa. No lo es. ¿Cómo lo noto? La gente no quiere saber el significado de ciertas palabras, les da flojera. No sé, de repente aplico varias pruebas que implican el uso de diferentes palabras y hay veces que la gente me dice, ay, pues no sé si hice la prueba bien porque no sé el significado de esta palabra ni de esta otra. Y yo digo, ¿y por qué no preguntaste o por qué no usaste la computadora que traes en el bolsillo, donde puedes acceder a un diccionario en internet? Nunca fue más fácil consultar el significado de las palabras y a la gente le da flojera saber. Esa es una manifestación de que se está perdiendo la curiosidad. Y bueno, pues noto todo el tiempo en las aulas distintos problemas relacionados con la curiosidad. Yo no quiero, esta conversación no tiene moraleja, ¿ok? No estoy aquí para decirles qué es lo que tienen que hacer. Yo solamente les estoy compartiendo lo que, digamos, lo que a mí me ha sucedido, de lo que yo me he dado cuenta y que sí me parece preocupante.
Porque en mi caso, por ejemplo, pues la curiosidad, como he dicho, está relacionada con la capacidad para contar historias, pero la curiosidad no solamente se relaciona con eso, se relaciona con nuestra supervivencia. Es siendo curioso que te das cuenta de qué cosas están cambiando. Los grandes fenómenos que nos impactan actualmente, como este que estamos viviendo, el COVID, no sé en qué momento estás viendo esta conferencia, pero esta conferencia se está produciendo en el contexto de la pandemia del COVID en el 2020, ¿no? Y pues todavía muchas personas alrededor del mundo estamos en confinamiento. Y ¿sabes qué? Esta pandemia empezó a dar señales de que podía suceder desde hace una década. ¿Y tú viste las señales? ¿Te diste cuenta de que esto podía pasar? Porque no era nada más responsabilidad del gobierno. Yo sé, no somos epidemiólogos, pero me consta que al menos desde el 2014 había señales. Y nos dimos cuenta de eso, hasta un poquito antes hubo señales. Y nos dimos cuenta. ¿Y saben qué pasa? No nos damos cuenta porque estamos ocupados viendo mapaches haciendo cosas, gatitos que curan tu depresión, lomitos suavecitos o lo que sea que tú veas para distraerte. Que no está mal, pues yo se los he dicho. O sea, cultivar la curiosidad diversiva, pues está bien, es una decisión personal. Pero hay que construir bases de datos y darte cuenta, alimentar tu curiosidad, observar qué está pasando, qué está cambiando para prepararte para esos cambios, ¿ok? Para ser previsor y para desarrollar una mente flexible. O sea, al final de cuentas, las especies que sobreviven no son las más fuertes, son las más flexibles. Eso es lo que la historia de la evolución nos ha enseñado. Ya aquí estamos hablando de evolución, no de storytelling ni de curiosidad, pero todo está relacionado. Espero que esa parte quede clara. Fíjense que para terminar de contarles un poco qué pasó con mi curiosidad, pues yo seguí haciendo cosas con eso, ¿no? O sea, seguí publicando cosas. Les muestro rapidísimamente, porque si no se me va a ir la vida en esto, pues que yo a lo largo de los años seguí practicando mi curiosidad y mi narración y pues he participado en libros colectivos. No están ordenados cronológicamente, perdón por la fodonguez. He participado en revistas científicas, no en la que yo dirijo, porque eso no sería apropiado, publicar en la revista que yo dirijo, pues eso no sería correcto. He escrito libros que tienen que ver con mi curiosidad, justo. O sea, esta fue mi tesis doctoral, pero empezó siendo algo que vi en internet y que me dio mucha curiosidad. Y lo fui estudiando hasta que pues pude convertirlo en un libro. Las cosas que curiosé hace unos años también las convertí en minificciones. Este es un libro, esta es literatura breve y son minificciones. Este, de hecho, Pobre amor heterosexual, fue publicado en primera edición por Editorial Lenguaraz, y así se ve la primera edición. Muy bonita, creo yo. Modestia aparte, digo, yo no diseñé la edición, fueron los editores. He publicado mi trabajo también en revistas científicas como Cuicuilco, que es una revista que me gusta mucho, de la Escuela Nacional de Antropología. Mis curiosidades cinematográficas también las convertí en un libro, por eso les decía hace un momento, cristaliza. Por ejemplo, esto originalmente fue mi tesis de maestría, después lo enchulé, lo puse guapo y lo convertí en un libro de texto sobre cine documental. Y este libro, que quedó muy chulo, después se publicó en segunda edición junto con... O sea, lo editó el CIESAS, mi alma mater, y la segunda edición se coeditó junto con la Universidad Veracruzana. Y también fue, pues, una curiosidad, ¿no?, que pude cristalizar. Este es un libro colectivo mucho más reciente, en el cual participé con la UNAM y la UAM. Y me parece que también está coeditado con
con la Ibero. Entonces, wow, pues me sentí muy honrada de que me hayan invitado. He participado en otros libros colectivos, no los tengo aquí todos porque la verdad es que creo que les daría catatonia si les siguiera mostrando cosas, pero reuní algunos de los que alcancé a juntar, y otros de plano se me quedaron en otra caja. Entonces les ofrezco una disculpa por no enseñarles todo. Esta Ediciones Alternativas fue el primer libro colectivo en el cual participé con un trabajo sobre cine. Y me siento muy orgullosa porque cuando lo vi materializado ya como libro me emocioné. En ese tiempo no había publicado ningún libro yo sola. Y no creía que eso fuera posible. Ya después, cuando vi que podía hacer libros yo sola y publicarlos, me pareció una apuesta muy interesante también. He convertido mi curiosidad en productos de investigación, como este prontuario de técnicas creativas que hice en colaboración con otras colegas en Centro, en la institución educativa en la que trabajo. Y pues este es un producto de investigación, es una colección de las mejores técnicas creativas que identificamos durante, pues esta fue una investigación como de tres años, y ahora estamos a punto de sacar la segunda edición de esta colección y la vamos a publicar en la página de Centro, por si quieren consultarlas ahí. Yo creo que salen a fines de este año. Les recuerdo que estamos en el 2020 en centro.edu.mx. También mi curiosidad me ha llevado a crear juegos. Este juego también lo creé junto con una colega de Centro. Me siento muy orgullosa de este juego. Es un juego de futuros participativos que se llama Tencua y lo pueden descargar gratuitamente y jugarlo desde la página de Centro. Allá hay un tutorial donde les explico cómo hacerlo, están las instrucciones y pueden bajar las tarjetas para imprimirlas ustedes, o pueden hacerlas en cartulinita, no las necesitan imprimir en servilletas, en hojas de papel. Es muy fácil de jugar y es súper lindo este juego. Y pues es un juego que es producto de, entre otras cosas, la curiosidad, y que también cuenta una historia y que ayuda a que otras personas cuenten historias. Entonces es muy lindo que todo se conecte. Cuando entren, si quieren descargar este juego, cuando entren a la página de Centro, vayan a la sección de diseño social y ahí lo van a encontrar, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente esos son ejemplos de cómo yo con el tiempo aprendí a alimentar mi Tamagotchi y a cristalizar mi curiosidad. Y pues, ¿qué fue lo que sucedió? Que mi curiosidad con los años me empezó a dar de comer. Básicamente la profesionalicé. Eso fue lo que pasó. Mi curiosidad hecha historia, porque yo cristalizo mi curiosidad en historias. Eso es lo que hago. Publico en revistas como Metapolítica, Nexos, El Universo del Búho, Umbral, más las que ya he mencionado. Soy columnista también en la revista Ichantecolotl, la revista de antropología. Y he publicado en otros lados. Está por salir un libro colectivo de cine en el cual colaboré y me dio mucho gusto también poder hacerlo. Pues al final de cuentas lo que hago es convertir mi curiosidad en historias. ¿Tú en qué vas a convertir tu curiosidad? Conviértela en algo. ¿Qué vas a hacer con ella? Coméntame. ¿Qué vas a hacer con tu curiosidad? Pero hoy. No lo dejes para después, porque la curiosidad está relacionada directamente con tu supervivencia. Es lo que estoy diciendo. Vendas o no vendas tu producto, tu bien creativo, tu curiosidad, la capacidad de buscar, de conocer, de alimentar tu apetito por saber más, el día de mañana te puede salvar la vida. Entonces, ¿tú cómo vas a cristalizar tu curiosidad? Espero leer tus comentarios en el feed. Y ya casi vamos a acabar esta charla. Entonces, bueno, supongo que ahora se preguntan, ay, qué padre, sí, o bueno, qué aburrido lo que nos has contado, sea lo que esta charla les haya inspirado, pero ¿ahora qué? ¿No?
Eso es lo que se están preguntando. Ahora, ¿qué hago con todo esto que me estás diciendo? ¿Cómo lo pongo en práctica? Es una buena pregunta. Lo primero que te sugeriría, y todas las sugerencias que tengo están en esta diapositiva que puedes ver aquí, es encuentra maneras de fomentar tu curiosidad epistémica. Es decir, no nada más curiosees por jugar. Dale un propósito. O si curioseas por jugar, porque el juego no tiene nada de malo, by the way, dale un propósito a ese juego. Proponte convertir eso en un vehículo del conocimiento. No tiene que ser una historia. Yo obviamente abogo por las historias porque a eso me dedico, pero puede ser otra cosa. Puede ser, bueno, las pinturas también cuentan historias, pero puede ser otra cosa. Una pieza de indumentaria, puede ser, tu curiosidad te puede llevar a inventar algo. Convierte tu curiosidad en un entregable. Cristaliza. Segundo, no te llenes de comida chatarra. ¿Qué estoy diciendo con esto? No me refiero a los abritones, amigas y amigos. Deja que tu mente sienta el gap, sienta el apetito. ¿Qué te estoy diciendo con esto? La curiosidad es un apetito, pero si tú te embotas el cerebro de información chatarra, no vas a sentir ese apetito. No vas a sentir que algo te falta. Vas a creer que porque tienes un artefacto como este, tienes el conocimiento. Y no. Tener acceso a la información y tener el conocimiento no es lo mismo. Te quiero dejar bien claro eso. Entonces, si tienes el cerebro embotado de información basura, fake news, tonteras que te mandaron por WhatsApp, que leíste en Facebook, que leíste donde sea que las hayas leído, no vas a sentir apetito por saber. Eso es lo que le pasa a mucha gente que conozco. Me consta que eso pasa. Que no te pase a ti, porque ya estás sobre aviso. Entonces no tienes excusa, ¿ok? Deja que tu mente te diga cuál es la brecha, cuál es su apetito, qué quieres saber. Y no te quedes con las ganas de saber. Si no conoces el significado de esa palabra, averigua qué significa. Y después piensa, ¿y cómo sería un enunciado con esa palabra? Y usa esa nueva palabra. Amplía tu vocabulario. También amplía tu vocabulario en todos los sentidos, pues. Conoce más. Pero que ese conocimiento nuevo sea resultado de que quisiste saber más. Si te embotas, no vas a sentir eso. Te lo digo de una vez. Bueno, ya dije el número 3, cristaliza tu curiosidad. Muy bien. ¿A quién le digo muy bien? No sé a quién le estoy diciendo muy bien. Me lo estoy diciendo a mí quizás. Y a ti también por llegar hasta este punto de la conferencia y seguir poniendo atención. Qué bueno que no has caído en catatonia. Te felicito. ¿O será que le adelantaste una parte? Si le adelantaste una parte, te pudiste haber perdido de algo fundamental. Yo que tú la veía toda detenidamente. Si eres de mi club y tu curiosidad está relacionada con escribir historias, o bueno, no todas las historias son para escribirse, ¿no? Las historias también se cuentan en el cine, en los videos, hasta un meme puede contar una historia, un tweet puede contar una historia, o puedes, no sé, narrar las historias de manera verbal. Entonces no tiene que ser necesariamente para escribir, pero si quieres hacer una historia, mi primera recomendación es empieza identificando cuál es el conflicto, porque eso lo veo todo el tiempo. La gente se avienta a escribir historias, pero no define cuál es el problema. Y lo que da pie a una historia, pues es un conflicto, un problema, un dilema que necesita solución. Neo quiere encontrar la Matrix. Frodo quiere devolver el anillo a Mordor, etcétera. O sea, siempre hay un sujeto que tiene un objeto, el deseo, y que tiene ante eso un conflicto. Entonces identifica cuál es el conflicto de la historia que quieres contar. Recomendación número 5, si vas a hacer una historia, usa una estructura argumental.
Hay muchos arcos narrativos diferentes, los puedes encontrar en internet. El arco narrativo más común, que no por eso es malo, pues hay gente que no lo usa y debería usarlo, es el de inicio, desarrollo, clímax, desenlace y final, ¿no? Que es así como un triangulito, una pequeña pirámide. Dale una estructura narrativa a tu historia. A lo mejor tu historia es una presentación con diapositivas. Bueno, pues dale estructura. Que no sea nada más una verborrea, sino que tenga un arco narrativo. Aunque no lo creas, esta charla tiene un arco narrativo. No sé si ya te diste cuenta. Perdón. Punto número 6. En una historia tiene que haber cambio. Ese es el nombre del juego. Es decir, tiene que suceder una serie de hechos. Porque si no, no va a haber fabulación, no va a haber movilización del relato. Entonces, asegúrate de que en tu historia pasen cosas. Tiene que suceder algo, después otra cosa, todo eso encaminado a que el conflicto se resuelva. Si, por ejemplo, estás escribiendo una historia trágica, pues el conflicto no se va a resolver. Si estás escribiendo quizás una comedia, bueno, podría ser también que el conflicto no se resuelva, pero que eso sea muy gracioso, ¿no? Dependiendo de qué tipo de historia quieras contar, el conflicto se resolverá o no. Y aprenderemos de eso o no, ¿ok? Entonces, en todo caso, siempre tiene que haber cambio. Y punto número 7, sea lo que vas a hacer con respecto a tu curiosidad y a tus habilidades para narrar, practica. Porque no existen las balas mágicas, no existen las balas mágicas. El oficio se adquiere practicando. Te puedo decir, yo no te puedo asegurar si lo que yo escribo te va a gustar. A lo mejor lees una de mis columnas en Nexos y dices, bueno, ¿esta qué? O lees uno de mis libros, que los puedes encontrar en Amazon y en El Parnaso, o los tecleas en Google o me escribes en el Twitter y yo tengo algunos ejemplares también. Pero en todo caso, a lo mejor lees uno de mis libros y dices, ay, qué flojera, no me gusta su trabajo. Puede ser, o sea, yo no sé qué va a pasar o qué vas a hacer con mis historias, pero sí te puedo decir que tengo oficio. Es decir, que lo sé hacer. Si mis historias te van a gustar o no, ese es otro asunto, pero sí sé hacer historias. ¿Por qué lo sé hacer? Porque tengo años practicando, años, décadas practicando. El oficio solo se adquiere así, no hay de otra. Lo mismo si vas a practicar tus habilidades para hacer historias que para curiosear. Entonces hay que practicar con gran fervor. Si te interesa saber más específicamente sobre la habilidad para hacer historias, tengo 2 sugerencias que hacerte. Lamentablemente en inglés, porque lo más nuevo e interesante que he encontrado sobre el tema, a lo mejor es un sesgo mío, pues está en ese idioma, te ofrezco una disculpa. Ciertamente debe haber libros en español sobre narrativa que estén muy buenos. Si tú conoces alguno o en cualquier idioma que quieras sugerir, comparte la información en el feed. Me va a encantar saber de ti. Entonces en pantalla te estoy compartiendo 2 libros que puedes encontrar, para empezar en Amazon, pero seguro los puedes encontrar en otros lados. No necesariamente hay que comprarlos allí. Y finalmente te comparto en esta diapositiva mis datos de contacto. No me marques al teléfono en estos días porque pues el campus está cerrado. Es más fácil que me encuentres en mi correo electrónico capaniagua@centro.edu.mx o en mi Twitter @CirilaThompson, es @Cirila_Thompson y listo. Y bueno, pues te invito a saber más. En Centro de Diseño, Cine y Televisión tenemos cursos de storytelling. Actualmente los cursos para aprender a hacer historias se dan online, pero también si en algún momento, más pronto que tarde, supongo, regresamos al campus, pues vamos a tener seguramente experiencias presenciales y online y las vamos a ir combinando. Y también tenemos diversos cursos que están destinados al fomento de la curiosidad.
y a convertir esa curiosidad en entregables diferentes, ¿no? Cristalizarla, como he dicho, ¿ok? Espero que esta charla te haya resultado útil, interesante, que te haya dado curiosidad, tal vez, que te hayan dado ganas de escribir una historia, que te hayan dado ganas de cristalizar tus historias o de divulgar las historias que has cristalizado, de llevar a un nuevo nivel eso que estás haciendo, que te haya movido en algún sentido. Espero que así haya sido. Te agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.